Es un honor comenzar nuevo ciclo de diálogos en la granja, una actividad que coordino con mi colega Rafael José Díaz en la biblioteca de Santa Cruz, en la Casa de la Cultura, desde el año pasado. Una actividad que hacemos siempre los terceros jueves de cada mes, invitando a escritores de diferentes disciplinas, ensayistas, poetas, narradores, canarios, autores peninsulares, hispanoamericanos, y la idea es que este espacio se mantenga. Me complace muchísimo que estemos inaugurando el año con un gran amigo que aprecio y quiero mucho de muchos años atrás. Nos hemos visto en distintas geografías durante muchísimos años. Y bueno, no es la primera vez que converso con Víctor. Creo que la última vez fue en una feria de Fuerteventura, hace que 2 años. Una maldición que te ha tocado. No, al contrario, me permitió ir a Fuerteventura. Porque creo que fue el primer viaje. Y bueno, muy bueno que nos reencontremos. Y en Venezuela también. Acá. En Venezuela nos hemos visto un par de veces, ¿no? O más. En la Feria del Libro de Valencia. Dos veces. En Carabobo, sí, ¿no era? Sí, la de Carabobo. Y una vez que hubo una invitación de la Embajada de España, ¿no? Sí. Bueno, eso de estarse viendo en distintas geografías habla bien de la circulación de los bienes culturales y del intercambio que realmente debería ser muy natural en el campo de una literatura que se basa en una sola gran lengua, ¿no? Que se habla afortunadamente en las dos orillas. Bueno, nosotros tenemos aquí más o menos un esquema que cambiamos ligeramente. Nos gusta hablar de la vida del escritor, nos gusta hablar, por supuesto, de la obra y después hacerle preguntas diversas, ¿no? Sobre aspectos culturales, literarios, opiniones, en fin. También debemos decir que esta sesión se graba. Es un empeño de la biblioteca ir creando un documento visual de la literatura canaria de este momento, hispánica, para efectos también de lo que es la biblioteca. Pues estos documentos quizás hoy en día le vemos la importancia que le vemos, pero en el futuro creo que va a tener todavía más importancia, cuando esto se pueda ver en 10, 20 años y se pueda conocer autores que quizás en ese momento ya ni siquiera estén vivos, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene también una importancia. Yo voy a estar vivo, Y yo leyéndote. Tengo claro. Bueno, yo repito con mucha confianza y complicidad, voy a comenzar a hablar con Víctor. Yo quiero preguntarte, Víctor, cosas que son obvias, y de las que hemos hablado, pero que yo creo que el público también es bueno que las comparta. Naces en Santa Cruz de Tenerife en el año 1969, pero tu infancia transcurre sobre todo en El Hierro. Yo quisiera preguntarte, ¿qué le debe tu obra literaria al paisaje herreño, al paisaje humano y al paisaje natural herreño? Bueno, déjame, antes de contestarte esa pregunta, dar las gracias primero por poder estar aquí contigo, porque Antonio López Ortega es un grandísimo escritor. Para los que no lo conozcan, los invito a leerlo. A Rafael José Díaz, igual. A la biblioteca, aquí en la Casa de la Cultura en Santa Cruz, y a todas las instituciones que colaboran con este ciclo,
tanto para el presente como para el futuro, como tú dijiste, bueno, por haber contado conmigo y mi humilde contribución. Yo a veces pienso que tengo dos nacimientos, el del Hierro y el después, digamos, el más literario, que fue ya cuando yo estudiaba el COU en la Laboral, que es en La Laguna, ¿no? El primero porque me he dado cuenta que cuando empiezo a escribir, todo el territorio de mi memoria es herreño, ¿vale? Yo me acuerdo de mi antigua casa que tenía solo un pedacito de acera, y entonces cuando yo salía del mar de pescar durante 2 o 3 horas, en esa época ni trajes de neopreno y esas cosas, nada, sino a pelo, bañador y a veces sin bañador también, cuando iba con mi padre y me tiraba del barco, ¿no? Y entonces salía que me castañeteaban los dientes y muerto de frío, y me acuerdo de echarme en esa acera y sentir el calorcito de la baldosa entrándome en los huesos, ¿no? Entonces todo me lleva a esos momentos de infancia en el Hierro y de tiempo en el Hierro, de comunicación con el mar, de hablar con los pescadores. A mi padre lo más que está aquí, lo más que le interesa en la vida es pescar, y desde pequeño pues nos ha educado en esa relación tan íntima con el mar. Pero es que también el Hierro, si lo piensan bien, cuando yo hago mi primera novela, que se titulaba El Humilladero, se publica en 1994. Y entonces, cuando miramos la tradición literaria canaria, esto puede parecer presuntuoso, pero es que no había narrativa escrita, ambientada en la isla del Hierro. Y entonces, claro, yo había leído a García Márquez y había descubierto todo aquello de Macondo, ese territorio mítico, alegórico, tan bonito. Yo digo, coño, el Hierro no tiene quien le escriba, pues voy a escribirlo yo. Y imaginé ese Hierro mío, pero también como alegórico, ¿no? Y después, a poco que empezaba a escarbar en la memoria de mi abuelo, que murió hace unos meses, con 107 años, más los cuentos de mi padre, más los cuentos de mi abuela Marina Jacobina, más los cuentos del pueblo en general, porque ustedes saben que Isla Chica, Infierno Grande, yo digo, no me da la vida para contar tantas historias, ¿no? Y entonces, bueno, pues fui desplegando ahí un mundo narrativo que dio para 10 novelas y también para poesía, que si después puedo les leo algo, ¿no? Y el segundo nacimiento, que diría yo, fue el estudiar en la Laboral, no por la Laboral, sino porque conocí a mi maestro. Ya saben que lo cito siempre, porque, bueno, la verdad es que fue él el que me hizo no solo escritor, sino algo más importante, lector, que fue Juan José Delgado. Sí. Fue mi profesor en lo que es ahora segundo bachillerato. Y para que pensemos en la importancia que pueda tener un profesor, jamás nadie había recitado poesía delante de mí, y él entró un día, que para mí fue ayer, recitando un poema que me acuerdo que se llamaba Mujer con Alcusa, de Dámaso Alonso, de Hijos de la Ira. Y a mí me impresionó, el poema ya en sí es impresionante, pero claro, él recitaba muy bien, y nosotros que éramos unos chiquillos nos quedamos allí como muy impactados, ¿no? Él era un sabio en todo lo que es literatura, y claro, lo tuve todo ese año. Y yo me acuerdo que un poco pasguatamente empecé a escribir ahí algunos poemas imitando lo que él recitaba o leía en clase, ¿no? Y él, muy inteligentemente, un día fue así hablando conmigo, lo fue rompiendo poco a poco, ¿no? Digo, este cabrón los está rompiendo. Pero al mismo tiempo me hizo una lista de lecturas que era un modo perfecto de dar en la diana. Me acuerdo de, por ejemplo, por citar Canarios, por supuesto Rafael Aros Arena, que era amigo suyo, sí, y después mío, que digo yo, Félix Francisco Casanova, por ponerte Canarios, pero Rimbaud, Baudelaire, todos los simbolistas, y entonces ya, claro, me hizo una especie de gran canon que fue para mí muy educativo, y eso ya me llevó, las grandes lecturas me llevaron a aprender a escribir antes y mejor, ¿no? Junto con su magisterio hasta el otro día, hasta cuando murió. Entonces, por eso siempre digo que hay esos dos nacimientos, ¿no? Y después,
si no lo digo, mi padre me mata, en realidad yo soy un escritor herreño, porque con apenas un mes, mi madre me dio a luz aquí, pero con apenas un mes pues ya me llevaron para el Hierro, y entonces pues allí está en realidad toda la gran memoria de la infancia. Tú eres narrador igual que yo, ¿verdad? Que cuando tiramos de la memoria para escribir, pues nos vamos a esos territorios, ¿no? A los territorios en los que la inocencia lo va dibujando todo de un modo más feliz, más nítido y por lo tanto más literariamente interesante, ¿no? Sí. Y más o menos ese es los dos puntos, yo digo, que emblemáticos ahí en mi despertar, ¿no? Vamos a regresar luego a Juan José Delgado, porque yo creo que qué bueno que te adelantaste, que bueno, realmente fue una suerte tremenda tenerlo de profesor a esas alturas, ¿no? La importancia. Yo no sabía que tu padre venía, que don Juan José Manuel Álamo González no sabía que venía, pero me parece maravilloso que esté aquí, porque la segunda pregunta que te quería hacer era ¿por qué a tu padre lo llamaban Manolo el Maestro? A ver. Porque mi padre es maestro y fue de los primeros maestros del sur del Hierro, que ustedes saben que en esa época, ¿qué época es esa, papá? 63. 63. 4. Esa es mi madre, la que habló es mi madre. No era mi padre, sino mi madre. Le preguntas a tu padre y responde a la madre. Exacto. Sí. Que es como debe ser. Pues en el 63, como yo le digo a mi hijo, cuando yo ni siquiera estaba en el pensamiento, seguramente ustedes saben que un maestro, y un maestro del sur del Hierro, un maestro de pueblo, no es solo maestro. Es, ¿qué te digo yo? Papá, mamá, cura, médico, haces de todo, ¿no? Y yo siempre tengo una anécdota con otro herreño maravilloso que hoy no pudo venir, que es Ángel Morales, una persona crucial para entender la literatura canaria contemporánea, porque él es editor y ha editado más de la cuenta, ha editado, yo diría que ya fácil miles de ejemplares de diferentes escritores. Angelito, que es Ángel Morales, que es del Hierro, pues siempre tiene una anécdota que es la de la primera televisión que él ve como aparato, ya no lo que salía en la tele, es gracias a mis padres, ¿no? Entonces, pues bueno, pues Manolo el Maestro, yo allí ni siquiera tengo nombre, por más que publique libros y, ay, mira todo lo conocido que es Víctor, lo famosete que es Víctor no existe, Víctor es el hijo de Manolo el Maestro. Y con mucho orgullo soy el hijo de Manolo el Maestro en mi pueblo, ¿no? Sí. Mira, vuelvo a esa fortuna de haber tenido la cercanía, la maestría de Juan José Delgado, que por cierto lo conocí gracias a ti, en una reunión creo que en el 2015, verdad, sí. La única vez que lo vi y me impactó mucho, estaba Nieves Concepción Lorenzo también, Nieves Concepción. Y digo que qué importancia, porque yo me imagino que poco tiempo después murió, creo que murió en el 2017, ¿no? Y la impresión que yo tuve es la de un sabio. Es decir, fue una persona que te acompañó desde muy joven. Siempre. Desde muy joven, ¿no? Hasta edad muy adulta de él. Y un intelectual que al final se convirtió en una especie de teórico, en una persona que tenía una concepción de la cultura canaria absolutamente universal. Y yo me imagino que todo eso ha debido ser fundamental para ti. Absolutamente. Él era también un sabio en el sentido de ser un dinamizador de la cultura literaria en un sitio complicado como este, porque hay por los egos, por los sitios pequeños, y entonces él promovió muchas revistas literarias. Sí. Y entonces fue capaz, que claro, eso fue lo que me alimentó a mí educativamente, pues de organizar tertulias y comités de redacción en torno a la confección de revistas tan importantes, históricas ya, como Fetasa, que era en homenaje al grupo de los fetasianos, como ustedes saben, con Rafael Arozarena, con Isaac de Vega. Sí. Bueno, en esas reuniones, después también Cuadernos del Ateneo de La Laguna,
claro, yo era un chiquillo, después fui madurando, pero ustedes no sé si pueden hacer un ejercicio de imaginación. Pues imagínense con 20 años y, claro, yo estaba en reuniones donde se ponían a discutir Rafael Arozarena, Isaac de Vega, Cecilia Domínguez Luis, Elsa López, Arturo Macanti, todos los premios Canarias de literatura. Entonces, claro, muy tonto tiene que ser uno para no aprender. Yo era una esponja, claro, un chiquillo muy interesado en la literatura. Entonces yo me acuerdo de pronto a Rafael Arozarena meterse en un debate con Isaac de Vega sobre La montaña mágica de Thomas Mann. Claro, yo digo, ¿y eso qué es? Pero al día siguiente ya corrí a la biblioteca a hacerme con La montaña mágica, ¿no? O discusiones a veces peregrinas, Isaac se ponía a fumar un puro y él le echaba la bronca de por qué fumaba puros, Rafael fumaba cigarrillos, ¿no? Fumaba sin parar. O sea, desde lo más trascendental a lo más anecdótico, ¿no? O si se quejaban de la tortilla que habían pedido. Nos reuníamos en un bar que se llamaba El Maquila, que creo que ya no existe, ¿no? Pero claro, después, ¿sí existe todavía? Pues al comité de redacción llegaban cuentos, relatos, artículos de todas partes del mundo. Y entonces nos poníamos a leerlos o los repartíamos y teníamos que llevarlos ya leídos para seleccionar lo que entraba en cada número de la revista. Así no pisaba yo la universidad. Yo ya estaba en filología, haciendo filología española, pero la verdad es que fui poco a clase, o casi nada, ¿no? ¿Qué te llevó a ir a filología? Porque ellos eran la verdadera universidad, ¿no? Él, Juan José. Sí, ¿no? Juan José y estar más cerca de él, porque él era profesor de la facultad. Después, enfrente de la facultad, en el aulario viejo, vivía Alberto Pizarro, que era también un gran poeta, pero que tenía una biblioteca mayor que la biblioteca de la universidad. Era enorme, era gigantesca. Y entonces él me decía, métete por ahí y coge lo que quieras. Y yo me acuerdo de subirme unas escaleras y empezar a mirar todos aquellos volúmenes. Y después había otra cosa muy importante, que yo saqueaba a mis padres, que la verdad es que nunca me pusieron ninguna pega con el tema del dinero para comprar libros, que es que había una librería de segunda mano. Entonces yo tenía, que se llama Tenifer, que todavía está. Entonces, claro, yo tenía ahí un circuito de lo más peligroso, ¿vale? Y yo lo recuerdo la verdad que con todo el amor del mundo. Y yo notaba día a día el peso del aprendizaje. Aprendía tanto con toda esa gente, solo atendiéndolo, que es que lo notaba. Me notaba crecer íntimamente, personalmente, y eso también me daba muchas ganas de escribir. Claro. Y después tener una persona al lado como Juan José, yo siempre le daba todo a él. Todos los que escribimos le damos las cositas que escribimos a alguien. Amigote o no amigote, pero claro, yo tenía posiblemente uno de los grandes sabios de la historia de Canarias a mi lado. Yo se lo daba, si él hacía así, se mesaba mucho la barba, mira a ver esto, mira a ver aquello, ya yo más bien lo que iba era cargármelo para hacerlo de nuevo, ¿no? Yo no publicaba nada que no tuviera la venia de Juan José, ¿no? De hecho, algo que no te he dicho, pero yo llevo ya unos años sin escribir nada y francamente creo que esa llama se apagó porque no noto la gana de escribir, ¿vale? Y creo que también tiene que ver con esa relación que yo tenía con Juan José y con la pérdida de Juan José. Y al perder a Juan José, hubo ahí, se apagó un acicate porque él me engañaba. Él, en nuestras conversaciones, nosotros siempre como mínimo comíamos una vez al mes en un sitio que se llama El Tonique. Ese creo que ya no está en La Laguna, ¿vale? Y entonces yo ahora, después de viejo, me daba cuenta de que él deslizaba en la conversación retos intelectuales para joderme. Claro, porque yo me quedaba después pensando, digo, voy a hacer una novela mejor, voy a ser capaz de hacer una novela mejor. Y en realidad, muy habilidosamente me llevaba a la escritura, ¿no? Esto parece mentira, pero son cosas que hacen los sabios. Claro que sí.
Mira, y hablando de eso, cuando pensamos en tus inicios de escritor, estuviste trabajando como en varios géneros. ¿A qué se debía un poco ese salto entre género y otro? ¿No? ¿Podíamos hablar de experimentación o podíamos hablar de un poquito de inseguridad en ese momento? Yo creo que era, como era muy joven, eran más bien las ansias de ser escritor. Yo quería ser escritor como los ejemplos que tenía. Y entonces digo, pues leía de pronto un poeta, por ejemplo, imagínate, yo conocí a Luis Feria. Luis Feria, quien que no lo ha leído lo tiene que leer, pues Premio Canarias y es un grandísimo, grandísimo escritor, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero ser poeta también. Y claro, después leía un gran novelista y digo, voy a ver si soy capaz de escribir novela. En el caso de la narrativa, sí recuerdo cuando publiqué El Humilladero, que ya les digo, me acuerdo de la fecha, yo soy malo para las fechas, pero en 1994, porque me llamó la atención, mira, salieron páginas y páginas en los medios de comunicación sin parar, que si la tele, yo no imaginé esa respuesta colectiva así a mi novela. No pensé que había hecho algo tan importante. Después me di cuenta de que era importante porque, mira, seguramente Rafael, que es de mi generación, se acordará, porque no había narrativa. La generación anterior, que de hecho le decían la generación escachada, hubo alguna obra, pero eso estaba como muy muerto y durante muchos años no había escritores en Canarias capaces de hacer novelas. Y entonces, cuando yo tenía 22 años, cuando yo salgo con esa novela fue como una bomba. Y a mí eso me gustó, me llenó como de ínfulas de escritor. Digo, ay, pues yo soy capaz de... Claro, con El Humilladero yo descubrí ese mundo herreño, narrativo que yo tenía dentro. Digo, madre mía, si tengo todavía un montón de novelas que escribir, digo, pues lo voy a hacer. Y entonces me fui animando así a perpetrar varios géneros, ¿no? Me dediqué después más a la narrativa. Sí. Y la poesía no es que fuera residual en mi trayectoria, sino que es un género realmente complicado, muy, muy difícil, y a mí me parecía que no llegaba poéticamente a la altura de esos ejemplos que yo tenía tan cercanos, ¿no? Como Luis Feria o Manuel Padorno, sin ir más lejos. Por decir dos canarios sí. Con los que tuve contacto, ¿no? Bueno, contacto y amistad, la amistad que se podía tener porque Luis Feria era una persona muy, 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 muy complicada, pero bueno, yo sí estuve también mucho tiempo con él, ¿no? Y entonces la poesía sí la fui escribiendo más de vez en cuando y la destruía mucho. ¿No? La dejaba ahí reposar y digo, esto no está a la altura y me la iba cargando. Y quizás la narrativa me resultaba más cómoda o más fácil, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, al final este librito que tengo aquí, que lo hizo un gran filólogo con la Victoriano Santana Sanjurjo, con la ayuda de otra gran filóloga, Marinieves Pérez Cejas, reúne toda mi poesía y no es ningún tomacho. Esto nada más no es una cosa enorme, ¿no? Para 53 años que tengo ya. Pero novelas sí, novelas son ya 10 novelas y sí. si escribí más de la cuenta, ¿no? ¿Siempre tuviste conciencia en esos momentos iniciales de a qué tipo de pulsión respondía la poesía y a cuál la narrativa? Es decir, cuando hacías poesía, ¿pensabas que estabas respondiendo a qué, desde el punto de vista de tu proceso creativo? Y más bien, ¿qué ocurría cuando pensabas en términos de novela? Uy, en mi caso, eso es una pregunta magnífica, porque en mi caso yo lo tenía claro. En la poesía se me ocurrían imágenes, sensaciones, que yo sabía que debajo, escarbando, había un poema. Y lo escribía y después ya trabajaba la versificación y aquello, pero nada que ver con la novela. La novela era primero podía ser a partir de algo que me contaran, particularmente en El Hierro, cuentos, historias, ¿no? El otro día estaba hablando con un amigo mío que está por ahí, Jorge Fonte, y estábamos recordando un cuento de un tipo que le decían el toro suizo, ¿no? Que tiene detrás un cuento que yo escribí y tiene detrás, si quieren, 20 novelas, pero
cuando me contaban algo interesante, o mi abuelo, en paz descanse, me decía cómo él estaba en el telégrafo en el Hierro y de pronto llamaron pues para decir llamaron para comunicarle al Hierro que había habido un golpe de Estado, el golpe franquista, Sí. Curiosidades de los pescadores, porque mi casa está al lado del mar, rodeada de pescadores. Los pescadores son los mayores mentirosos del mundo, inventan sin parar, mienten de dónde cogen el pescado para que no vaya al otro, por aquí me salió un bicho enorme, en fin, yo cuentos de esos que me parecían interesantes, ya los metí en mi cabeza y ya salía la novela, ya empezaba a pensar en personajes, ¿no? O hay una novela mía, Campiro ¿qué? Esa que tiene el título tan raro. Para mí no es raro porque Campiro era un tipo del Hierro, un tipo y una saga familiar, los Campiros. Pues Campiro es como si digo Pepe ¿qué? Lo que pasa que el título es un poco especialito, es un poco raro, ¿no? Sin embargo, mira que ha dado, a lo largo de estos años esa novela ha sido traducida y ha tenido su recorrido y curiosamente ha dado mucho que hablar en lo del título. Hay artículos y reseñas y cosas que se han referido a eso, ¿no? Pero la narrativa obedece a otro patrón, no al salto de la imagen que me asalta a mí, ¿no? Sí. Funciona de otra manera. Y en la narrativa, además, tú lo sabes bien, bueno, uno puede responder a veces con novela y algunas veces con relato, ¿no? Estoy viendo aquí, por ejemplo, que tu primer libro, corrígeme, de relatos es del año 91, Las Mareas Brujas. ¿Qué valoración harías hoy de ese libro? ¿Qué importancia tuvo para ese momento? ¿Y por qué encontraste una superficie que te interesara distinta a la novela? No fue distinto, sino que yo todavía no sabía escribir novela. Y entonces son cuentos. Las Mareas Brujas son cuentos costeros, pescadores, herreños, con ese toque de leyenda, de escuchar las voces del pasado que a mí siempre me ha interesado, porque yo siempre digo que el pasado y la gente mayor tiene mucho que decirnos, ¿no? Y entonces yo sentía la gana de contar lo que había escuchado o lo que me habían contado, pero me faltaban todavía, yo diría que los mimbres del gran narrador de novela, ¿no? Pero sí iba con Las Mareas Brujas y al mismo tiempo yo estaba escribiendo la novela, el Humilladero, poco después, sí. Más o menos el descubrir ese mundo. Digo, bueno, voy a ir dando los pasitos, gateando con los relatos y ya llegaré a la novela, ¿no? De hecho, El Humilladero, hoy en día, yo le daría más páginas. Es una novela que yo mantengo y estoy muy orgulloso de ella, pero que seguramente hoy le daría más páginas, porque ahí estaba todavía yo también obsesionado por la concreción, por lo que había aprendido en la poesía, ¿no? Sí. La poesía, tú sabes que es esa palabra tan esencial, exacta, ¿no? Y la narrativa no, la narrativa tiene que, digamos, es más largo aliento, ¿no? Tiene que correr más, ¿no? Y al mismo tiempo fui ejercitándome en la narrativa hasta yo sentirme seguro en la novela, ¿no? Y después mis libros, si te fijas, mis libros de relatos son pocos. Realmente son 2, porque el siguiente se llama Mareas y Marmullos, y lo que hice yo fue añadir los cuentos que había escrito de ambiente pesquero herreño a algunos cuentos de Las Mareas Brujas. Se llama Mareas y Marmullos, que es una palabra que yo invento para referirme a los murmullos del mar, que son los cuentos que me contaban los pescadores, ¿no? Más lo que yo imaginaba. Y el otro libro, que es que acaba de salir hace 3 meses, que se llama Reparación del Horizonte, que ya no tiene nada que ver con eso, son relatos urbanos, que además ninguno ocurre en el Hierro, lo más cerca es en Gran Canaria, es Venecia, Nueva York, pero los 2 libros, si ustedes los leen, tienen un aire de novela, parecen una novela. Es verdad que son relatos, pero si los leemos parecen una novela. Entonces al final
no salgo de lo mismo, ¿no? Estoy ahí. Yo creo que mi obra narrativa, ahora que está clausurada, es compacta. Tiene esas dos vertientes. También en la novela, después yo salí de mi mundo mítico herreño, con una que se llama La ternura del caníbal y otra que se llama El pacto de las viudas, y todas las demás, digamos, que son más, vamos a decirlo, ciclo herreño, por decirlo así. Y con los libros igual, hay uno del ciclo herreño y otro, digamos, de ese ciclo final, que yo quería ver si era capaz de hacer otra cosa, ¿no? De salir de la comodidad en la que había instalado, pues yo ya llevo escribiendo, no quiero ni contarlo, pero... ¿Cuántos años? 30 y pico años, ¿no? Digo, a ver si soy capaz de otra cosa, ¿no? Hay algo muy importante o muy interesante haciendo ese recorrido. Saltamos al año 93 y ahí conoces a José Saramago. Tienes un encuentro con José Saramago. ¿Qué significó ese encuentro? ¿En qué medida te abrió puertas? En fin, estuviste con un gran maestro. Sí. ¿Ustedes se dan cuenta de la suerte que yo he tenido? Es que se puede tener mejores profesores. Fíjense todos los que he citado. Y ahora Antonio sacó a Saramago, nada menos, un premio Nobel de Literatura. Miren, Saramago era un tipo interesantísimo, muy generoso, y yo lo conocí en Mollina, Málaga, en un encuentro que había organizado el gobierno de la época, donde habían seleccionado a jóvenes escritores iberoamericanos para encontrarnos durante casi 2 meses con diferentes grandes escritores de Iberoamérica. Sí. ¿Vale? Ahí conocí a mucha gente, pero ¿qué pasa? Que yo, al mismo tiempo que estaba ahí, yo ya escribía para los medios de comunicación y trabajaba en una agencia que se llamaba Idea Press, una agencia de noticias, como la agencia F, sí, de ese estilo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues hablando con el director, digo, no, porque aquí está Saramago, tal. Dice, oye, que se rumorea que se enfadó con el gobierno portugués. Digo, bueno, voy, toco, echado para adelante, en plan, toco en la puerta de... Todos nos alojábamos, eran las instalaciones de una antigua cárcel. Y todos nos alojábamos ahí, los escritores también, pues se trataba de que convivieran con nosotros los jóvenes, ¿no? Y hola, me presento. Y entonces con todo mi morro le digo, no, a ver si podíamos hablar, porque yo escribo para los medios de comunicación. Vale, y entonces va y me suelta, yo soy el primero en dar esa exclusiva aquí en Canarias, va y me suelta que él se viene a vivir a Lanzarote, que está muy enfadado con, no sé si conocen esa historia, porque ya es histórica, muy enfadado con el gobierno portugués porque no lo dejan, retiran su novela El Evangelio según Jesucristo, la retiran del Premio Europeo de Literatura. Muchacho, el viejo, que era muy patriota, le sentó como un tiro. Estaba muy, muy enfadado con eso, ¿no? Y bueno, lo único que en realidad interesó aquí de la entrevista es que él se venía a Lanzarote, ¿vale? Y oye, en esa conversación nosotros hicimos migas y después estuvimos allí, bueno, conviviendo y tal, y yo me voy a vivir a Brasil. Sí, te iba a preguntar. A Río de Janeiro. Te iba a preguntar entonces, eso también. Como ustedes saben, ahí se habla portugués y él es portugués, ¿no? Y entonces a mí se me ocurre mandarle mi primera novela, mi segunda novela, El año de la seca, ¿vale? Y él, eso no se me olvidará nunca. ¿Ustedes se acuerdan del fax? El traqueteo de los faxes, ¿no? Claro. Entonces me devuelve su lectura del año de la seca, la pone por las nubes. Yo por las nubes ya estaba, claro. Digo, no me lo creo. Le escribe un prólogo al año de la seca. Por eso digo que pura y dura generosidad, ¿no? Y después nosotros seguimos, yo tengo muchas cartas con él, nos mandábamos cartas y después, claro, después ya cuando yo vuelvo aquí también, pues nos vimos muchas veces en Lanzarote, ¿no? Yo tengo una anécdota con él que es muy graciosa porque, bueno, antes de que estuviera la mujer aquí, Pilar del Río, él no sabía conducir y entonces me decía, Víctor, coge el coche, me vienes a buscar, porque yo cogía el coche en el aeropuerto,
Y él no sabía conducir, nunca se sacó el carnet ni nada, y murió sin saber conducir, algo muy inteligente también. Y entonces me acuerdo de ir, claro, después yo podía conversar con él en portugués, hablábamos portugués, me imagino que él también, pues al estar en un ambiente español, también se sentía cómodo hablando portugués. Y la verdad es que yo creo que su prólogo a mi novela, El año de la seca, tú sabes que salió también en Venezuela, en Sí, Monte Ávila, cuando Monte Monte Ávila, yo diría que era una de las editoriales más importantes del ámbito hispánico. Sí. Qué sé yo, salió en un montón de países, en Francia, en Brasil. Más allá de los méritos que pueda tener esa novela mía, yo creo que también el apoyo generosísimo de Saramago tuvo que ver, ¿no? Fue muy importante. ¿Cuánto tiempo fue tu estadía en Brasil? 2 años, casi 2 años. ¿Y a qué se debió? Mi primera mujer era brasileña, que la conocí en el mismo encuentro. Ella había escrito una novela que la escribió en portugués, pero se la publicaron en Francia. Y en Francia había gustado mucho. Y entonces ella fue como representante de Brasil. Sí. Y nos conocimos allí y ya empezó la telenovela. Sabes que los brasileños son muy dados a la telenovela, ¿no? Y entonces bueno, nos casamos, viví allí. ¿Y literariamente qué significó Me Brasil? divorcié allí también. Literariamente, ¿qué significó Brasil? Es decir, ¿tuviste una inmersión también en la literatura brasileña y en la novela brasileña? Eso fue otro paso de gigante en mi formación como escritor, porque claro, a partir de la literatura brasileña y en portugués, oye, en español y en España, y en aquella época poquísimo, todavía es poca, ¿eh? Es un lenguaje, un idioma, perdón, que sufre mucho el tema de las traducciones, ¿no? Entonces, claro, cuando yo aprendo portugués, mi ex mujer, por indicaciones también de ella, empiezo a descubrir, bueno, hay unos escritores y unos poetas ahí extraordinarios, pero de verdad, muy, muy, muy fuera de serie. Hay uno que se llama Joaquín María Machado de Asís. Claro, Machado de Asís. Eso ya es un clásico universal. De hecho, está publicado aquí en España en cátedra en clásicos universales. Ese es uno de los escritores más modernos, antiguos, más modernos que yo he leído. Si lo leen hoy, sigue siendo moderno. Extraordinario de verdad, ¿eh? Empiezo a descubrir toda esa literatura y claro, para mí es un chute de energía. Y también el poder leer también en otras lenguas, tú sabes que aviva la propia lengua, la gana de la conciencia lingüística, la gana de escribir mejor, ¿no? Y también en Río de Janeiro, que era donde yo vivía, descubrí algo que me impresionó muchísimo. Había una cosa que dependía del ayuntamiento, una casa maravillosa, un palacete en medio de Río, que se llamaba Casa da Poesía. Y entonces cualquiera, aquí los poetas, bueno, aquí y supongo que en muchos sitios los poetas se pelean mucho, ¿no? Y en Brasil también, pero se ponían de acuerdo, en la Casa de la Poesía era como una especie de teatro, y hacían recitales cada 2 por 3, recitales impresionantes, con un montón de gente, a veces cosas saben que en Brasil la música es la vida, allí, todo es con música, ¿no? Pues con acompañamientos musicales, y eran a veces no recitales como los podemos entender nosotros, sino prácticamente eran como shows o performance, ¿no? Y yo me aficioné a eso mucho también, me gustó un montón, ¿no? Y lo escuchaba, ¿no? Y después también recuerdo otra cosa que es, a mí me gusta mucho, en contra de lo que la gente piensa con los tópicos del escritor, de debe ser aburrido y ponerse a escribir con música clásica. No, a mí lo que me gusta es la música metálica, el heavy metal, el thrash metal, muy cañera, ¿vale? Entonces, muy cerca de mi casa había una sala de conciertos que se llamaba Canecaún, y entonces ahí había recitales, ya les digo, allí hay recitales de música a todas horas, todos los días, de músicos impresionantes, ¿vale? Pero empecé a ver mis primeras bandas grandes de rock duro, sí, de thrash metal, ¿no? Y una de las principales es brasileña, se llama Sepultura, todavía existe hasta hoy, ¿no? Entonces, Brasil para mí fue maravilloso. Aprender el lenguaje, aprender una nueva literatura y después todo el contacto musical. Fue crucial en mi formación, ¿no?
Mira, ya con tantos títulos publicados como novelista, y también te lo preguntaría como lector de novela, ¿de qué corrientes novelísticas te has sentido más cercano? Si yo te preguntara, por ejemplo, entre la gran tradición de la novela europea y la gran tradición de la novela hispanoamericana, ¿cómo te has movido entre esos dos mundos? ¿Qué te interesaba más? Mira, yo primero bebí de la tradición, vamos a ver, a mí me impresionó como a todos el boom hispanoamericano, Sí. García Márquez, Cortázar, Borges, pero yo también tenía ese lado que venía Kafka, Thomas Mann, porque lo bebí muy pronto gracias a, como te decía, a Rafael Arozarena y sobre todo a Isaac de Vega. Isaac de Vega, quienes lo han leído, está Kafka y detrás está Thomas Mann, ese mundo fetaciano, ¿vale? Y después descubrí, entonces yo tengo esa mezcla ahí un poco especial porque a veces cuando yo publicaba en Espasacalpe me daba mucha rabia que la crítica peninsular, Goda, decía enseguida lo de realismo mágico y tal. Digo, no, esto no es realismo mágico. Lo que yo hago, yo tenía muy claro, tú tienes muy claro que yo no hago realismo mágico. Entonces, como era esa mezcla entre esa corriente, vamos a decir, europea, para entendernos, y lo latinoamericano, que al final es Canarias, ellos, en mi opinión, se confundían un poco, ¿vale? Uh-huh. Eso no tiene mayor importancia, sino lo que me hizo a mí un poco pensar, ¿vale? Y entonces, yo me considero bastante nacionalista, nacionalista canario, quiero decir, y no hablo de política, estoy hablando de identidad y de cultura, no estoy hablando de siglas políticas, ¿vale? Y entonces ese hecho me lleva a leer mucho narrativa norteamericana, porque digo, coño, ¿cómo esta gente es tan grande si no tienen ni país, si no tienen ni cultura? Son gente de todos lados. ¿Cómo han construido una narrativa tan sólida, tan interesante en tan poco tiempo? Claro, empiezo a descubrir, pues que les digo yo, Truman Capote, Cormac McCarthy, Dos Pasos, Fitzgerald, y esa narrativa, si yo te digo ahora mismo, es la que a mí más me interesa y la que todavía más leo, porque sí. Me llama mucho la atención Philip Roth, sí. Que los tontos estos no sé cómo le han dado el premio Nobel, por ejemplo, ¿no? O sea, en realidad son grandes animales novelísticos, narrativos, ¿no? Y me fascinaron pronto, y después ya, digamos, más adulto, me han interesado más para ver cómo ellos son capaces de, a través de la narrativa, construir un país, construir una identidad, construir una historia. Y esas son, digamos, las tres vertientes que me amamantan. Excelente. Yo creo que ha sido muy, muy determinante en los escritores de nuestra generación, porque realmente los norteamericanos son fundamentales. Te preguntaría ahora por la valoración, has hablado un poco de eso, pero te preguntaría por la valoración de la novela canaria. Si tú crees que se puede hablar, por ejemplo, de una tradición, y si tú te sientes parte de esa tradición. Y también te preguntaría de cómo la ves hoy, cómo ves hoy a los nuevos, a los que vienen después de ti, a todo este fenómeno que hay, digamos, de nuevas voces, ¿no? Sí, la tradición narrativa canaria, si la comparas con la poética, funciona a golpes de corazón taquicárdico, ¿no? Es como a brotes, ¿no? No es una tradición fija. Pero en Canarias tenemos un problema muy grande, que es que la narrativa necesita lectores, y en Canarias no hay suficientes lectores para sostener una tradición narrativa potente, ¿no? En cuanto a que valores, mira, de mi generación lo que yo sí te diría es que por lo menos surgieron nombres que, bueno, intentan o intentaron hacer todo tipo de novela. No avergonzarse de los géneros, sino pues voy a hacer género, ¿qué te digo?, ciencia ficción, novela policíaca,
novela romántica, novela rosa, porque eso no existía anteriormente en la tradición literaria canaria, no había. Y eso creo que puede ser una de las aportaciones de mi generación, ¿no? La gente que esté ahora eso entre los 50 y 50 y pocos años. Y los que vienen después, como te decía yo, me he desconectado a partir sobre todo de dejar de escribir. Me he desconectado mucho de la actualidad de lo que podríamos decir el mundillo literario, ¿no? Entonces, no lo conozco bien como para hacer una valoración, ¿no? Pero sí veo que se publica abruptamente muchísimo, ¿no? Y que faltan, ¿cómo diría yo?, filtros inteligentes como había en mi época. Porque yo recuerdo en mi época que las editoriales tenían ya no editores, sino que tenían correctores. Los periódicos contrataban filólogos para las correcciones. Toda esa gente ya está en el paro y hundida en la miseria. No hay valoración de ese rigor, ¿no? En los comités de redacción que te hablé antes de esas revistas, sí. Madre mía, estaba Rafael Arozarena, Isaac de Vega, son tipos duros a la hora de enjuiciar un texto literario. No iba a escapar a su criba cualquier cosa. Y muchos otros que podría nombrarte, ¿no? Yo sí echo de menos en algunas cosas que he visto cuando he sido, cuando las raras veces en las que he estado en concursos literarios como jurado, yo echo de menos una criba rigurosa del propio escritor, primero, ¿sabes? No, esto no sirve, no lo voy a presentar, o pues por lo menos las más elementales reglas ortotipográficas y que no tenga que estar un jurado valorando faltas de ortografía, ¿no? Entonces sí veo demasiada urgencia, demasiada publicación de cosas malas, ¿no? Claro, en mi época no existía la autoedición tampoco, ahora autoeditarse un libro es baratísimo. Y si no lo quieres autoeditar, sino subirlo de modo digital a Amazon, pues lo hace cualquiera. ¿No estaría faltando, digamos, una crítica más rigurosa? ¿O faltando también los medios para poder exponer esa crítica? Es decir, porque antes la crítica hacía un papel de filtro y de valoración. Pareciera que ese filtro ya no existe y que, bueno, se publica casi cualquier cosa y finalmente yo creo que el lector no tiene buena orientación de qué es lo mejor o qué es lo menos bueno, ¿no? ¿No te parece que está ocurriendo un poco eso? Es que es terrible porque yo alguna vez que he pasado por alguna feria del libro, me veo no sé, como en casetas así a escritores o presuntos escritores que están disfrazados de cosas y se autoeditan sagas de no sé qué y de no sé cuánto. Entonces, no sé si serán buenos, malos o regulares, porque no me he detenido a leerlos, ¿no? Pero sí, todo eso sí está en las antípodas de lo que a mí me enseñaron. Un escritor es un intelectual que ha leído mucho, riguroso, que alguna vez me ha pasado de hablar con alguno que es que no ha leído nada. Antes de escribir hay que leer mucho, porque si no se nota. Se nota. Claro. Entonces, falta la crítica, pero falta también lo que te dije, un proceso de aprendizaje y que vuelvan los correctores, los filólogos, todo eso se ha despreciado. La ortografía, la sintaxis, la morfología, todo eso se ha despreciado. Sí, completamente. Y cualquiera que abra las redes sociales, cualquiera que abra documentos del gobierno de Canarias, se encuentra con errores brutales. Yo esta semana abrí unos ejercicios de mi hijo Pablo, que está en sexto de primaria, de lengua, en su tablet, presuntamente me imagino que he cogido de libros, no lo sé, y había errores, pero errores donde, frases para analizar y ese tipo de cosas, donde los caballos tenían piernas, no patas, ¿no? Cosas así. Errores de gramática, digo, ¿y estos de lengua? No puede ser, desastre. Sí.
En el año 95 le dedicaste un libro a lo que podían ser tus colegas, ¿no? Escritores en su tinta. Fue sí. una serie de entrevistas digamos, a los colegas de oficio, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió ese libro? ¿Cómo pensaste también la selección? Y si incluiste indiferentemente escritores de distintos géneros, pues poetas, narradores. Yo quería ser escritores en su tinta. Siempre me acuerdo de que alguno me dijo, oye, que los escritores no somos calamares. Vamos a ver, yo estaba trabajando en los medios de comunicación y hacía mucho labor cultural. Siempre me peleaba, en esa época estaba yo en el diario de avisos y me peleaba con el director para que me diera más páginas de cultura, porque si no, no cabía todo, ¿no? Y entonces sentí que hacía falta, bueno, darle la oportunidad a diferentes generaciones, escritores, poetas, narradores, ensayistas, de opinar sobre el estado de la literatura canaria, principalmente, ¿no? Entonces lo planteé como una especie de gran reportaje a través de los protagonistas, ¿no? Y tuve ahí a Luis Feria. Luis Feria no daba entrevistas, ¿vale? Entonces lo que hice fue que todos hablaran de su opinión sobre Luis Feria. ¿Por qué? Porque Luis era un tipo muy complicado. Todos sabíamos que era un gran escritor, pero es que él no se dejaba ver, no había manera, entre comillas, de promocionarlo, ¿no? Ni siquiera cuando le dieron el Premio Canarias de Literatura fue a recogerlo, ¿vale? Era un hombre complicado, ¿no? Y me acuerdo de entrevistar a gente muy joven y ya también a los mayores, ¿no? Para hacer ese diagnóstico, ¿no? Pero es un libro más periodístico, ¿no? Sí. Cuéntame, a ver, para cerrar un poco la parte, el fenómeno editorial de Panza de Burro, de la escritora Abreu, ¿qué te ha parecido? ¿Crees que es aislado o crees que forma parte de un movimiento? Mira, la verdad es que no lo he visto en las redes sociales y tal, pero no me ha interesado. No me ha interesado. No te ha interesado. Y entonces, pues es lo que te decía antes, que no... yo prefiero valorar las cosas cuando las he leído concienzudamente. Lo único que te puedo decir es que me alegro porque creo que es una novela de carácter rural. Y cuando yo empecé a escribir, como mis relatos y El Humilladero eran novelas rurales, por un lado fueron muy bien recibidas, pero por otro había parte de la crítica que decía como si fuera algo antiguo, ¿no? Entonces que las nuevas, porque creo que esta chica es joven, ¿no? Súper joven. Sí. Pues que las jóvenes generaciones vuelvan también, digamos, su mirada hacia lo rural, lo rústico, o el campo. Antes decía yo, como vivimos en un mundo tan rápido, tan acelerado, lo de, quizás porque mi abuelo duró tanto y me lo enseñó, tanto quiero decir, 107 años es tiempo, ¿no? Lo de oír las voces del pasado es algo que es importante, tenemos que reflexionar. Y yo no sé si es que las ciudades, con el ruido y ese vértigo del día a día, no nos detenemos a eso y que buscamos el campo para encontrarnos otra vez, ¿no? Para encontrar un equilibrio, o cuando decimos vamos a hacer una escapada como para coger aire, para encontrarnos con la naturaleza. Y yo creo que en realidad hay algo atávico del ser humano, lo que nos está diciendo es vuelve a tu centro, vuelve a la naturaleza, mira a la gente mayor, mira la buena alimentación, mira todo lo que te estás perdiendo por esta velocidad, ¿no? Creo que eso puede ser interesante en que los escritores tan jóvenes muestren su mirada ahí en ese sentido, en el entorno rural, ¿no? Sí. Yo, a ver, me ha impresionado un comentario al comienzo de la conversación, me salgo un poquito del libreto, es que ha sido como muy... Salte del libreto. Ha sido muy enfático al decir que no vas a escribir más, que no vas a escribir más novelas.
Yo te iba a preguntar, en el libreto tenía que si tú pensabas que habías escrito ya tu mejor novela o que eso estaba pendiente. Pero ¿por qué estás siendo tan enfático al decir que no vas a escribir más a los, ¿qué? 59 años. 53. Éramos amigos hasta este momento. Hasta ahí llegamos, que quede claro. A mí no me hablen más. No, sí soy enfático porque, vamos a ver, yo hace ya años, hace más de 4 años, que no escribo nada, pero tú me dices, oye, a lo mejor en el futuro, cuando te jubiles o más adelante, ¿tienes ganas? Sí, si me vuelve a dar la gana o eso que llamamos inspiración, seguramente me sentaré a escribir, pero yo he escrito hasta ahora en cualquier circunstancia. Cuando, mira, la peor, cuando nació mi hijo, por ejemplo, lo típico, que no duermes por las noches, pues yo aprovechaba los ratos de insomnio. Estando ocupado, estando estresado, cuando me dejó la novia, cuando me divorcié, cuando no sé qué, cuando no sé cuánto, en cualquier momento, hasta ahora. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo sentía una voluntad extrema, directa, para sentarme, yo escribo a mano, con un bolígrafo Bic, ¿vale? En cuadernillos de estos de los de los niños, los de argolla, sí, ¿vale? Sí. Nada de, después ya lo paso al ordenador, pero no me pongo chulo como los escritores modernos, así, con toda esa parafernalia, no. Bolígrafo, ¿vale? Y no siento, en todos estos años, he sentido hartazgo, cansancio, no he sentido esa gana pura que a mí me llevaba a escribir. Entonces, por eso te digo que yo en realidad lo siento así, pero no lo siento como un drama, para nada. Porque yo estoy muy orgulloso de mi obra literaria. Si le gusta a la gente, mejor. Si no le gusta, pues peor. Pero sí puedo demostrar que hice lo que hice. Son mis novelas, mi poesía. Salió un volumen también con artículos y ensayos míos que estaban desperdigados por todos lados. Y yo veo que mi obra está como hecha, como compacta, ¿no? Que yo puedo obligarme a escribir otras novelas, mira, que sean dignas o decentes y tal, seguramente, pero no tengo esa pulsión, la he perdido, ¿no? Y en las enseñanzas que a mí me dieron en su momento, y hay ejemplos en la literatura, estaba también que si no tienes nada que decir, mejor te callas. Y llevo años instalado en ese convencimiento, ¿no? Que yo no sé si mañana eso cambia, pero que lleva para 5 años, sí. Y a mí me extraña. Es una persona que con 17 años empezó a escribir y no paró hasta hace 5 años. Entonces, bueno, me resulta curioso también, interesante para mí mismo, pero la verdad que es un convencimiento absoluto. Mira, hay 2 poemarios de la literatura universal a los que regreso siempre, literalmente. The Wasteland, La Tierra Baldía, de T.S. Eliot, y el Cementerio Marino de Paul Valéry. Pero después a mí me gusta hablar de poetas a los que vuelvo continuamente, porque de pronto me viene un recuerdo, algo. Luis Feria, Manuel Padorno en el ámbito canario, y uno que me apasiona porque me recuerda a mis años juveniles, que es Rimbaud, por su vida aventurera, y me recuerda, pues eso, pues cuando yo tenía el pelo largo y las ínfulas de la juventud, ¿vale? Y un autor que me fascina y que vuelve, yo diría que a cualquier escritor canario cíclicamente, es Félix Francisco Casanova, que ya saben ustedes que fue real, pero que a veces nos parece un mito por su muerte y demás, ¿no? Porque siempre me pasa algo relacionado con Félix Francisco Casanova. Mira, ahora a la vuelta de los años me invitaron a dar una charla sobre él, por ejemplo, en Gran Canaria. Pero no hace mucho se murió un gran amigo extraordinario, pintor, Alfonso Delgado, que fue el primero
él sí era de la generación de Félix Francisco Casanova y ellos sí convivieron, ¿no? Y mi primer contacto con Félix Francisco Casanova ni siquiera fue literario, sino fue ponerme una chaqueta de él, que dejó olvidada en casa de este amigo, de Alfonso Delgado, ¿no? Entonces, esos son un poco algunos de los grandes, no sé cómo decirlo, de los grandes ecos que siempre resuenan en mí, ¿no? Claro. Bueno, para darte la palabra, te hago una última pregunta que nunca es fácil. Y te la hago porque se la hicieron alguna vez a Roberto Bolaño. Otro gran escritor. Le preguntaron que cómo quería llegar a la muerte y su respuesta fue: ella entra y yo salgo. ¿Cómo te gustaría llegar a ti? Yo tengo claro que yo quiero llegar a la muerte feliz. Feliz. Así de simple. Olvidamos a menudo lo de la... Hay una frase que yo siempre digo, que es que hay que tener vocación para la felicidad. Eso hay que decírselo por la mañana. Vocación para la felicidad. Total, si sabemos que morir nos vamos a morir. Yo soy un tipo así como muy feliz, la verdad. No soy nada... a mí me da los bajones como a todo el mundo, pero no soy nada dramático, ¿no? Quizás cuando más dramático me pongo es a la hora de escribir. De resto, yo diría que soy muy de mis amigos y muy plano, muy de ir en moto, muy de jugar al tenis, ¿sabes? Practicar lo de la vocación para la felicidad, ¿no? A mí me va a encontrar la muerte así, practicando la vocación para la felicidad, ¿no? Está muy bien. Por favor, lee un poquito. Sí, me van a permitir leer un poquito, sí. Porque un escritor que no lee, pues que hay que leer algo. Miren, tengo aquí este libro que se llama Trabajar en los vientos, que el título en realidad no es mío, sino para que ustedes vean cómo es esto de vivir y ser del Hierro y un pueblecito como La Restinga, ¿no? El verso donde no se le espera. Estaba en La Restinga, todo el santo día dándole vueltas a las manecillas de la música de un poema que no salía. Arranqué la hoja del cuaderno y paseé hasta el muelle, y entonces me encontré con Juanmi, un pescador de camarón que volvía de la faena y que solo sabía de nasas. «¡Epa, compadre!», saludé. «¡Epa!», contestó. «¿Cómo se están dando los días, jefe?», le dije. «Ahí vamos», dijo él, «todo el día trabajando en los vientos». Eso es lo que yo hago, pongo la oreja, pero el verso es del pescador. ¿Tú qué haces? Trabajar en los vientos. Si le preguntas lo de la muerte, dice, a mí me va a coger la muerte trabajando en los vientos. Qué bueno, ¿no? Está muy bien. Eso me gustó. Y el poema que les dije, que fue el último poema que escribí, después le pregunto aquí a un gran poeta que tenemos, que es Rafael José Díaz, si le parece bien o mal. Este lo publiqué en 2020. Se titula Todos los instintos. Y nunca lo he leído, digo, lo voy a leer hoy y ya está. Hace tiempo que no arde el poema, no me visita ni se echa a la mar en busca de rumbos, mareas, ni premoniciones de las que solo sabe su lunática voladura, el entrecejo, la grieta. Hace tiempo que no arde el verso ni triste, ni mojado, ni siniestro, porque solo se quiere el desprendimiento, despojamiento de la sola palabra limpia, antorcha que rutile sin máscara, ni apoyo, ni sintaxis, sin nudos que ilumine la sola palabra tiritando, hecha nube, pecado, sentencia de la precisión que abre el gozo y la abundancia, y el afilado corte de su rigor, equilibrio del equilibrio, solsticio del carcelero. La palabra amanuense, la palabra que se da de palabra
para que ni lagartos, ni cuervos, ni otras bestias insinúen la voraz mordida de este siglo sin luz, sin poeta que le devuelva su origen cantador, su devastado silencio, su ternura musical para esos pocos que no saben ser sordos. Esto es lo que ya dijo el fuego de la prehistoria, su llamarada larga. Todos los instintos son palabra. Muy bien.